¿Alguna vez has sentido que, por más que lo intentes, no puedes dejar de pensar en alguien? No importa qué hagas, en qué te ocupes o cuánto tiempo pase, esa persona vuelve a tu mente una y otra vez, como si algo te empujara suavemente a recordarla. Puede ser alguien que ya no está en tu vida, alguien que apenas conociste o alguien que ni siquiera entiendes por qué te afecta tanto. Pero ahí está, presente, sin estarlo realmente. No estás solo. Esto le ocurre a muchas personas, y aunque la mente busca explicaciones racionales, a veces la raíz de todo esto va mucho más allá de lo lógico. Existen conexiones que no se ven, hilos invisibles que nos atan a otras almas por razones que quizás aún no comprendemos. En este video vamos a explorar el significado espiritual de pensar constantemente en alguien, más allá de la simple nostalgia o el apego. ¿Es una señal? ¿Una conexión de almas? ¿Un reflejo de algo que aún no has sanado? Vamos a ir despacio, paso a paso, para descubrir por qué esa presencia insiste tanto dentro de ti y qué puedes hacer con ello. ¿Qué significa espiritualmente pensar en alguien constantemente? Pensar frecuentemente en alguien puede tener muchas causas desde lo mental y emocional, pero cuando lo observamos desde una mirada espiritual, descubrimos una dimensión mucho más profunda. En el plano espiritual, los pensamientos no son simples impulsos del cerebro, son energía. Y cuando un pensamiento se repite constantemente, sobre todo hacia una persona en particular, es porque hay un lazo energético que aún sigue activo. Este lazo puede haber sido creado por amor, por dolor, por experiencias compartidas intensas, o incluso por cosas que nunca llegaron a suceder, pero que quedaron vibrando en nuestro interior como asuntos inconclusos. No siempre se trata de amor romántico. A veces es una deuda emocional, una promesa que no se cumplió, una enseñanza pendiente o simplemente una conexión de almas que trasciende esta vida. Por eso, aunque esa persona esté lejos o incluso ya no forme parte de tu realidad cotidiana, su presencia permanece en tu campo energético. También puede suceder que esa persona te esté pensando a ti al mismo tiempo. Esto ocurre cuando existe una conexión vibratoria entre dos seres, un canal invisible que se activa cuando ambas energías se buscan o se reconocen, aunque no haya contacto físico. En otras ocasiones, ese pensamiento constante no es más que un reflejo de algo dentro de ti que necesita ser sanado. Esa persona actúa como un espejo, y tu mente insiste en traerla una y otra vez, no porque la extrañes, sino porque hay una parte tuya que aún no encontró paz frente a lo que esa relación o situación dejó. El pensamiento constante puede ser un mensaje del alma. No siempre es literal. A veces no se trata tanto de la persona en sí, sino de lo que representa para ti. Una emoción no expresada, una necesidad no resuelta, un deseo profundo de comprender algo que quedó sin cerrar. Entender esto es el primer paso para dejar de luchar contra esos pensamientos y empezar a escucharlos desde un lugar más consciente. Conexiones de almas y lazos invisibles. Hay encuentros que no son casuales. Personas que llegan a nuestra vida y nos mueven profundamente, aunque estén poco tiempo, aunque no digan mucho, aunque apenas las conozcamos. Desde una perspectiva espiritual, esto se debe a lo que se conoce como conexiones de alma. Cuando no puedes sacar a alguien de tu mente, es posible que haya entre ustedes un lazo invisible que se formó mucho antes de esta vida. Algunas almas hacen pactos antes de nacer, acuerdos para encontrarse, para enseñarse algo mutuamente, para ayudarse a crecer o incluso para sanar heridas antiguas. Estos vínculos son tan fuertes que trascienden el tiempo y el espacio. Por eso, a veces sentimos una conexión inmediata con alguien, como si lo conociéramos de antes, y tal vez sí. No todas estas conexiones son fáciles o felices. A veces llegan a través del conflicto, de la distancia o del dolor. Pero incluso en esos casos, la conexión tiene un propósito: ayudarte a ver algo que tú solo no podrías, mostrarte una parte de ti que aún no habías reconocido, despertar algo dormido en tu interior. Es importante aprender a diferenciar entre una conexión espiritual real y una obsesión generada por el ego, por el miedo a la soledad o por heridas que no han cicatrizado. Una conexión de almas se siente profunda, pero también tranquila.
Aunque duela, hay una sensación interna de aprendizaje. En cambio, una obsesión se siente como ansiedad, desesperación y muchas veces como una necesidad de controlar o de llenar un vacío. Cuando te conectas desde el alma, no necesitas poseer a la otra persona. Solo reconoces lo que significó en tu camino, honras lo vivido y permites que ese vínculo te transforme. Aunque eso implique dejarlo ir, recordar a alguien todo el tiempo puede ser la señal de que hay una lección pendiente entre ustedes. No siempre se trata de reanudar un vínculo, sino de entenderlo desde un nivel más elevado. Y cuando logras hacerlo, ese pensamiento deja de perseguirte y empieza a liberarte. El papel del universo y las señales. Cuando alguien aparece constantemente en tu mente, muchas personas se preguntan: ¿será una señal del universo? ¿Me está queriendo decir algo? Desde una mirada espiritual, el universo siempre está en comunicación contigo. No lo hace con palabras, sino a través de sincronías, intuiciones, sueños y sí, también pensamientos repetitivos. A veces, pensar insistentemente en una persona es una forma en que el universo te está diciendo: presta atención. Pero cuidado, no todas las señales son una invitación a actuar. Algunas son simplemente un llamado a observar, a reflexionar, a cerrar ciclos. La mente humana tiende a interpretar cualquier señal como un empujón para volver a buscar a esa persona. Pero muchas veces, la verdadera enseñanza no está en volver, sino en comprender. El universo también utiliza a ciertas personas como mensajeros, no porque deban quedarse en tu vida, sino porque su paso por ella trae consigo una transformación, un cambio de rumbo o incluso un despertar interior. Esa insistencia en recordarlas puede ser la manera en que tu alma te empuja a mirar hacia adentro y preguntarte: ¿qué parte de mí está siendo tocada por este recuerdo? ¿Qué me está mostrando que no he querido ver? Y claro, también puede ser que el universo te esté preparando para un reencuentro. Pero si ese es el caso, no necesitas forzarlo. Las almas que están destinadas a cruzarse de nuevo lo harán, y no porque las persigas, sino porque vibran en la misma frecuencia cuando el momento es el correcto. Aprender a interpretar estas señales con sabiduría es parte de tu crecimiento espiritual. Si en lugar de resistirte o reaccionar impulsivamente, decides escuchar con el corazón abierto, el universo siempre te mostrará el camino correcto, aunque no siempre sea el que esperabas. ¿Qué hacer si no puedes dejar de pensar en alguien? Cuando alguien vive en tu mente día tras día, es fácil caer en la confusión, en el desgaste emocional o incluso en el autoengaño. Y aunque ya entiendas que puede haber una razón espiritual detrás de esos pensamientos, lo más importante es saber cómo actuar desde la consciencia. Lo primero es no luchar contra lo que sientes. Resistir ese pensamiento solo le da más fuerza. En lugar de preguntarte ¿por qué no puedo dejar de pensar en esta persona?, intenta preguntarte ¿para qué la estoy recordando tanto? Esa simple pregunta cambia la dirección, te lleva de la obsesión a la comprensión. Tómate un momento para conectar contigo en silencio. Cierra los ojos, respira profundo y observa qué emociones se activan cuando piensas en esa persona. ¿Es amor? ¿Es culpa? ¿Es tristeza? ¿Es miedo? Nombrar lo que sientes es una forma de empezar a liberar la carga emocional que sostiene ese pensamiento. Otro paso importante es hacer una limpieza energética interna. Esto no tiene que ver con olvidar, sino con soltar lo que ya no te pertenece. Puedes escribir una carta que no necesariamente vas a enviar, expresar todo lo que no dijiste y luego quemarla como un acto simbólico de liberación. El alma entiende estos gestos. Si lo sientes, puedes cerrar con una frase sanadora como: te dejo libre y me libero también. Gracias por lo que aprendí. Y por último, dirige tu atención hacia ti, hacia lo que necesitas ahora, hacia lo que tu alma está pidiendo hoy. A veces, pensar en alguien constantemente es una forma que tiene tu corazón de recordarte que aún hay partes tuyas que merecen ser atendidas, cuidadas y comprendidas. Recordar no es malo. Lo que nos duele no es pensar, es quedarnos atrapados en ese pensamiento sin avanzar. La verdadera sanación ocurre cuando puedes mirar atrás con paz y seguir caminando hacia adelante con amor propio.
Pensar constantemente en alguien no es una coincidencia ni un castigo. Es una oportunidad. Una oportunidad para mirar hacia adentro, para entenderte más, para sanar lo que aún vibra dentro de ti. A veces esa persona no regresa, pero el aprendizaje que deja transforma tu vida. A veces lo que duele no es la ausencia del otro, sino lo que tú aún no has logrado darte a ti mismo. Comprensión, perdón, amor, paz. Por eso, no te culpes por sentir. Sentir es parte de estar vivo. Lo importante es qué haces con eso que sientes. Puedes quedarte atrapado en el pensamiento, o puedes transformarlo en conciencia. Y si este mensaje resonó contigo, si sientes que estás viviendo algo similar, recuerda que no estás solo ni sola. Muchas almas están despertando, aprendiendo a leer las señales, a escuchar su voz interior, a soltar sin dejar de amar. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este contenido te ayudó a entender mejor lo que estás viviendo, te invito a suscribirte en Alma Consciente y acompañarme en este camino de exploración espiritual y autoconocimiento. Nos vemos en el próximo video.